buenos días, soy Felipe Puig, autor de la trilogía El espíritu le da el dinero. Vengo a tocar un poco. Yo le pego más caña, pero no va a hacer nada.
ahora sí, vamos a hablar. Fantástico. Bueno, ya sabéis, tengo una presentación de mi libro, la primera, en la Sala Alibrí de Barcelona, día 26. 26 no, día 16, ahora me he liado. 26 es el número de dirección. Calle Balmes número 26. Voy a contaros por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo todo eso y qué sentido tiene el que os insista cada día en haceros esos vídeos en directo. Pues es tomar conciencia de mi propia vida. Yo no me cansaré de repetir que he sido un individuo muy racional, siempre encerrado en mi mundo de los negocios, del ingreso pasivo, las maquinitas de café. Y de hecho, desde que empecé la empresa en el año 86, pues mi mundo fue muy específico, muy centrado en todo eso. Empecé a mirar a grandes empresarios, posiblemente fueron años más tarde cuando pasé momentos difíciles en intentar entender por qué yo pertenecía a una familia que aparentemente tenía más que el entorno que me rodeaba. No entendía muy bien eso y de hecho llegó a la edad adulta sin entender nada, ¿no? El hecho de montar mi empresa supongo que era un deseo imperioso de adquirir una libertad. Estudié magisterio y cuando empecé a dar clases los 2 primeros años fue muy duro porque noté que me estaban robando mi tiempo a cambio de un sueldo que aparentemente para mí era insignificante. Pues mi padre me daba la mitad del sueldo sin hacer nada y no entendía nada lo que estaba pasando. Y a partir de que busqué negocios y Marta monta su parvulario, la ayudo a montar yo a partir de estar. Cuando digo yo es porque es la actitud que en aquel momento tuve, que yo no era consciente, que en el fondo ya estaba buscando una opción. Marta terminaba el año siguiente magisterio y justo cuando salió pues ya junto a mi tío habíamos buscado un parvulario que pudiera tener un traspaso óptimo para empezar. Cuando ya llevaba un par de años en el parvulario, pues yo tenía envidia de esa realidad, con lo que yo dejé el colegio y donde daba clases. Empecé a buscar negocios y encontré de un anuncio de se ofrece maquinita, monte su propio negocio sin inversión pequeña, tal. Y compré, fue con mi padre, vi esa maquinita, compré esta maquinita y la puse en una empresa de maderas en Badalona, precisamente en Maderas Alberc. Bueno, al lado, esta fue la segunda. La primera fue una empresa que se llamaba Transportes Modernos y la segunda empresa fue en Maderas Alberc, casualmente una empresa competidora de la empresa de mi abuelo de maderas en los años 50. Lo más curioso de todo eso es que yo empecé a desarrollar mi actividad económica hasta llegar a 600 clientes, 600.000 euros de deuda y tener una serie de desenlaces que nunca me dijeron abandonar. Pasé momentos difíciles y en el año 2003 encuentro la semilla de un éxito equivalente. ¡Wow! Que sería, una vez comprobado que no tenía opciones de competir en grandes mercados con grandes empresas, como mis mentores, empecé a buscar de manera inconsciente pues cómo rentabilizar clientes pequeñitos con una inversión más pequeña y llega a mis manos en el año 2003 pues una maquinita pequeña de 200 euros, la cual después de probarla y verle el resultado económico, mi mente automáticamente dijo, ostras, eso hay que tener 500 clientes, que es un resultado importante para tener en ese momento implicado unos 100.000 euros de inversión. No tenía ningún duro, por tanto la única opción que tenía era la empresa que estaba moribunda y empecé a sacarle 2.000 euros cada mes para comprar
esas maquinitas que me permitieron llegar a las 500 o 700 posteriores. Paralelamente, los clientes mayores, que eran clientes pequeños para otros, para mí, los fui convirtiendo en maquinitas más modernas, cuya valor de cada una de ellas eran 3.000 euros y las pagaba en plazos de 6 meses y poco a poco pues iba cambiando los clientes más potentes de ese sector. En definitiva, en 15 años, con una mentalidad de riqueza pero con unos patrones de pobreza clavados, pues invierto 300.000 euros que se transforman en 4,5 millones. Todo eso lo cuento para que entendáis que no importa lo que uno genere o lo que uno cree, si lo hace desde una mentalidad de pobreza o de escasez, como yo lo hice. Pero mi mentalidad de escasez no está tan definida como un criterio en todos los aspectos, sino está más bien totalmente definido por mi falta de autoestima de mi persona. Eso provocaba que cualquier acontecimiento que pudiera incrementar los ingresos y el dinero que llegara a mí, pues yo inconscientemente bloqueara ese proceso. Para mí me resulta muy importante que os pueda contar eso, porque a pesar de renacer pues 2 veces en el 2003, no es hasta el año pasado que alcanzo el conocimiento y la comprensión y la conciencia de que existe un mundo superior al cual yo estoy unido, como todos, aparte, a pesar de que los demás no tengan conciencia de ello. Y ese mundo, en ese mundo yo me he lastimado inconscientemente por un deseo de honrar a mi padre y por sentirme culpable por haber provocado la pérdida de su patrimonio, que progresivamente comportó después el suicidio de mi hermano. Yo todo eso que os cuento es imperiosamente importante porque vosotros posiblemente estéis en situaciones muy parecidas sin tomar conciencia de ello. Yo sé que el universo ha conspirado para que yo tome conciencia de lo que os estoy diciendo cuando llego al entorno de Laín y empiezo a leer sus libros y empiezo a sentir lo que siento de una manera brutal. Eso me acaba llevando a escribir la trilogía porque siento la imperiosa llamada de apuntarme a él en su mentoría cuando vas al evento, y toda una serie de directrices se van marcando justo antes de llegar ahí. Por ejemplo, los miedos de Marta cuando me apunto a la mentoría: no tenemos dinero, no podemos hacer todo eso, y yo decía, no lo sé, pero hay que hacerlo. Y siempre ese sentimiento de no valorar lo que uno tiene. Fijaros que Marta, y por favor no malinterpretéis lo que estoy diciendo, no pretendo cuestionar ni jugar, simplemente transmitiros un pensamiento de pobreza cuando se está rodeado de una empresa con más de 700 clientes, de más de 1 millón de euros, que ha generado más de 9 millones de euros y que genera 300.000 euros anuales. Y me encuentro con esa incerteza constante por parte de las personas, en este caso Marta, que es propietaria conmigo de la empresa. Yo no era consciente de que esos pensamientos de falta de merecimiento estaban haciendo estragos en los dos. Y yo, por supuesto, no quiero hablar de ella porque es algo que tiene que experimentar ella y no sirve. O sea, aquí pienso que os puede servir lo que yo siento, y aquello que yo siento os pueda compartir con vosotros, ¿no? La percepción del mundo es totalmente personal a lo que uno siente. Pero mi pregunta del pasado era siempre: ¿cómo puede ser que haciendo cosas tan grandes no pueda pagar un teléfono de 150 euros? Y lógicamente, si yo pregunto a mi entorno, las respuestas resultan del todo más frustrantes. Es que no tiene suficientes clientes. Es que siempre había algo que no me convencía ese tipo de respuesta. Yo digo, ¿cómo puede ser
cuando empecé con una maquinita de café, jamás hubiese soñado tener 700. Y ahora que las tengo, resulta que esas 700 no sirven para nada, porque las que sirven son las que no tengo. Esas contradicciones mentales, yo no podía encontrar una respuesta a todo eso. Gracias a Dios, nunca mejor dicho, a tomar conciencia de que existe una inconsciencia, un subconsciente que marca mi propia vida. Yo no entiendo ni creo en ninguna proyección del pasado, ni del futuro, ni creo en la alma, no creo en nada, absolutamente en nada, por tanto, lo respeto, pero me muestro muy reticente. Cuando empiezo a sentir esa conexión con el universo y empiezo a sentir esas conexiones, me estremezco, brutalmente me estremezco con lo que yo siento algo que va más allá de la comprensión. Y evidentemente mi entorno no ve nada, sigue sumergido en su propia realidad, la que cree que es inevitable, pero yo ya no puedo permanecer atado a esa realidad. Para mí, la realidad es la que siento dentro de mí, que me conecta, que me empuja, que me hace expandir lo que tengo que hacer, que me hace tomar decisiones sobre el acomodamiento que he estado teniendo esos últimos años, tomar decisiones, eliminar los miedos, proyectar mi capacidad mental de entender que solo es el límite que me está dando hacia todo lo que tengo que hacer, los miedos de mi mente. Por tanto, estoy tan predispuesto a entender que no hay una entrega al mundo infinita, que sé que mi camino se llena de desafíos que deseo superar, y estoy en un proceso realmente muy interesante y muy impresionante, ¿no? Porque muy estimulado, controlo mi propia vida, la estoy dibujando como he deseado siempre, pero ahora con la comprensión absoluta de que mi grandeza no puede estar supeditada a la mediocritud que mi mente cree que soy, ¿no? Esa mediocritud, tan bien definida por Laín, sobre todo en el ejemplo del patín, para mí es un ejemplo muy elocuente, y sé que una mente racional, pues todo eso le resbala y le molesta, ¿no? Pero yo ahora leí de nuevo La voz de tu alma, estoy leyendo, y es impresionante porque cuando yo lo leí, nada de lo que me había pasado ahora estaba sucediendo. En cambio, lo que está sucediendo ahora, y leo esos principios que aparecen descritos con tanta nitidez y claridad, pues son impactantes, ¿no? No tengo ninguna duda. Noto perfectamente cuando mi mente quiere sabotear y destrozarme todo, esa conexión, y sé que lo hace por un instinto puro de supervivencia. Por tanto, el primer paso es esa toma de conciencia de que mi mente no soy yo, que mi mente quiere agarrar los dolores que se había acostumbrado, y me expando. Quiero ayudar al mundo y necesito hacerlo con rectitud, con pureza, con persistencia, con amor, y quiero que las personas que están a mi alrededor pues puedan alcanzar ese mundo que creían fuera de ellos y que está aquí, ¿no? Están separados de su mundo ideal por una línea muy fina llamada mente. Una mente, pero es una coraza dura, ¿no? Hay que romperla, sobrepasarla y hacer que tu mente trabaje continuamente a tu servicio, a tu favor. Es susceptible, es egocéntrica. Hay que hablarle con cariño, hay que tratarla como tú quieras, ¿no? Yo le doy 1000 veces gracias a Dios porque me ha permitido tener esas experiencias visuales tan profundas a lo largo de mi vida, pero que no florecen como tal no han florecido como tal hasta que he tomado convicción de lo que estamos sintiendo. Quedo impresionado por los gráficos, los dibujos que yo he ido plasmando, que están en todos los libros. No sé ni dónde están, pero que relatan ese camino de
de futuro. Aquí podéis ver ese dibujo donde aparece el número 4 en un corazón. Esto es la llamada cuarta generación, que es la generación de los bestsellers a la que pertenezco. Y luego veis también un monstruo que une los continentes. Yo cuando hizo simplemente pretendía hacer un dibujo. Se ve perfectamente, ¿no? Aquí veis España, África y América. Está invertido. Yo pretendía, cuando hice ese dibujo hace 4 años, simplemente convertir en tierra lo que era mar y lo que era los continentes, convertirlos en espacio vacío. Y lo escaneé y subí un vídeo que está en mi canal, lo podéis comprobar. Fue cuando todavía no tenía ni móvil, no sabía hacer nada, simplemente tenía un escáner, tenía un teléfono de 25 pesetas, de 25 euros. A ver si lo tengo por ahí. Se supone que está por ahí, pero veo que no está. Sí, tenéis. Durante hasta hace 10 meses tenía este teléfono. No aceptaba nada. Yo no podía, para mí era una pérdida de tiempo tener un teléfono de este tipo y no entendía, ¿no?, qué estaba pasando. Y bueno, pues todo eso se ha ido manifestando en mi propia vida. Entonces puede ser, incluso el cuadro que tengo ahí de Marta, que os lo enseño. A ver si está. Estos son mis hijos. A ver, ¿lo veis ahí? En el rinconcito está ahí el cuadro. Esa es la primera visión de mi propia vida con Marta, cruzando un desierto, y demasiados elementos que están dibujando mi propia existencia. Yo cuando tomo conciencia de todo eso no puedo dejar de emocionarme, pararme, y lógicamente mi entorno me considera, bueno, yo siento que no creen en lo que yo comento. Tampoco me esfuerzo en entrar en esas polémicas, puesto que no pretendo en ningún momento convencer a nadie, simplemente os muestro lo que siento, os muestro por qué estoy aquí, os muestro qué he de hacer, y sigo con esa fuerza imperiosa que Dios me está dando para que ayude al mundo a despertar de su oscuridad absoluta, ¿no? Posiblemente sea el menos instruido, el menos técnico de todas las personas que están llegando a vosotros, pero intento aprender de ellos para estar a la altura y poderos ofrecer el mejor contenido y la mejor experiencia para poder salir de esas situaciones de sufrimiento personal, ¿no? Cuando uno llega a la conclusión de que el sufrimiento es algo mental y que forma parte del instinto tuyo de supervivencia, pues realmente es muy ¿qué palabra diría? Muy evidente, muy palpable, muy tocable. Entonces yo tomo conciencia de esa mente que me machaca, que sé que quiere sobrevivir, y bueno, admito su insistencia, pero intento calmarla para que deje fluir mis ideas hacia un lugar de donde pertenecen, ¿no? Esa abundancia, esa tranquilidad, esa paz, ese compartir, esa emoción, el amor, ¿no? El amor que está en el vacío, ese vacío que está, aunque esté vacío de materia, está lleno de amor, me resulta realmente revelador y delatador. Sé que llevo poco tiempo intentando compartir todas esas cosas que os estoy diciendo. No tengo el vocabulario de las personas que hace muchos años experimentan
esa conexión con algo superior. Yo no tengo ninguno porque me he mostrado siempre muy distanciado. Lo respetaba, pero no me interesaba. Me interesaban los números, me interesaba mi negocio de maquinitas de café. Me gustaba mucho el interés compuesto, fue fascinante y fue adornado un poco por mi propia experiencia en el tocar la batería. O sea, todo lo que hago lo hago con la misma intensidad, ¿no? Pero el objetivo final, cuando empezó la empresa, era un deseo de liberar mi tiempo. Por supuesto que me obligaba a veces a tener que atender a algún cliente que estaba en un sábado o a un momento, incluso un domingo, porque tengo algún cliente que trabaja 24 horas. Pero había un deseo de atender, ¿no? No te sentías prisionero, yo me sentía libre. Jamás hice vacaciones, al revés, en agosto procuraba hacer yo las maquinitas para tener esa gratitud, ¿no? De decir, bueno, el inicio es ese, empiezas tú y luego empiezas a crear un equipo al que delegas esas cosas. Pero esa falta de merecimiento no me hizo saltar a una cantidad superior. Por eso quiero deciros que es muy importante. Es muy importante que penséis en grande, que aprendáis a delegar, que aprendáis a amar a los demás, que aprendáis a confiar en todo, ¿no? Porque todos los seres que tienes a tu alrededor son seres divinos, pero no lo saben. Y cuando uno genera una acción negativa hacia ti es porque hay algo que le está carcomiendo dentro, ¿no? Entonces lo manifiesta de esa manera. Pero nadie es una persona con instinto totalmente negativa o destructiva. Es su mente, que por instinto de supervivencia le hace prevalecer esos pensamientos. Yo quiero que entendáis lo que os estoy diciendo, que sepáis que siempre desde el miedo vuestro comportamiento va a ser destructivo y os va a dar más de aquello que creéis que en el fondo queréis alejaros desde la conciencia. Para mí son muy revelador esos pasos. Mi herida en la mano, que todavía me molesta, es una prueba absoluta de que si no controlo mi mente, pues el principal herido soy yo, ¿no? Y tengo que teneros la valentía de deciros que hay momentos de debilidad, ¿no? Ya os digo, hace 2 días pues fue un momento difícil. Tomaba conciencia de que era mi mente que me tenía prisionero ahí, que para mí es muy importante, pero no podía entender cómo podía sentirme así después de haber percibido con evidencia todo lo que estoy sintiendo, ¿no? Y además es que es una conexión de total maravillosidad, o sea que es impactante, realmente impactante. Bueno, voy a tocar este tema y me voy. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos.
por estar aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos.